Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Borrero. Yo soy el director de la página www.caleruno.org, que es una iniciativa pensando en sumar dentro de la situación en la que estamos hoy en día, producto del COVID-19. Y hemos venido haciendo varias sesiones donde hemos dado información relevante para las personas de la comunidad que están interesadas en conocer más o entender más de cómo pueden enfrentar esta situación. Una de las preocupaciones que tenemos es respecto a cómo se debe manejar de manera adecuada el tema de los alimentos y cuáles son las medidas de precaución adecuadas que debemos implementar si soy una persona que tiene un negocio de alimentos o si hago domicilios de alimentos. Por lo tanto, hoy nos acompaña el doctor Ricardo Ramírez Rendón. Él es doctor de la Universidad del Valle, magíster en Administración en Salud, especialista en Medicina Laboral, también de la Universidad del Valle, quien nos va a dar hoy una charla al respecto de estos temas y de manera muy amable ha dispuesto de este tiempo y de su conocimiento para poder compartir esta información con todos ustedes. Entonces, doctor Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por participar en esta sesión. Gracias por invertir el tiempo para poderla hacer y compartirnos todo esto a los que estamos interesados en toda esta situación que estamos viviendo. Bienvenido y te doy paso para que inicies con la presentación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Siempre es un gusto poder contribuir a que todas estas iniciativas se puedan llevar a cabo de una buena medida. Antes que nada, quiero que Andrés, por favor, me confirme si estoy bien en el audio, si no tengo ningún problema. Todo perfecto, Ricardo. Dale, que te escuchamos fuerte y claro y vemos tu pantalla. Muy bien. Lo que vamos a tratar hoy en un espacio aproximado de 40 minutos tiene que ver con los lineamientos para la manipulación de alimentos y todas las medidas de precaución que en este momento, en el estado de emergencia que nos encontramos declarado por todas las autoridades mundiales, pues debemos utilizar y debemos llevar a cabo. Siempre hay una pregunta acerca de, bueno, vamos a volver a reabrir nuestros negocios de comida, nuestros restaurantes y qué vamos a hacer de aquí en adelante. La idea es que seamos muy responsables, pero antes de empezar a hablar específicamente de esa responsabilidad social que tenemos, yo quiero llevarnos a un pensamiento para que también entendamos que nos tenemos que cuidar, pero también entendamos que tenemos un sistema inmunológico, todos los seres humanos, mm, que es el encargado de regular nuestra respuesta a los microorganismos. ¿Qué quiere decir? Todos los seres humanos que nos encontramos en un estado, con un estado de salud más o menos bueno y que se podría considerar óptimo, tenemos un sistema inmune capaz de repeler a la mayoría de los microorganismos que nos pueden atacar en determinado momento. De allí que es el momento de pensar la situación, sobre todo como sociedad entera, para decir, sí, nos tenemos que cuidar, pero algo que va a ser imposible para nosotros es poder desinfectar al universo entero. O sea, no vamos a poder desinfectar absolutamente todos los techos, ni todos los pisos, ni todos los lavaplatos, absolutamente que sean como para tener una cirugía. Seguramente eso no lo vamos a poder hacer y tenemos que, por lo tanto, aprender a vivir con esa duda y aprender a vivir con la confianza que debemos tener en nuestro sistema inmunológico. Obviamente, esto que yo les estoy diciendo es para las personas que, como les digo,
tenemos un sistema inmune que está funcionando, un sistema de defensa compuesto por células que funciona adecuadamente y que en un momento dado, ante una agresión externa, va a entrar a responder de la mejor manera. Entonces, antes que nada quería decirles eso, quería decirles que no se angustien porque seguramente vamos a ser muy responsables, pero tener una asepsia completa en los sitios en donde estamos trabajando va a ser imposible. Entonces, a alguien le gustaría que eh, tuviéramos burbujas o alguien propuso y vi en una foto que las mesas de los restaurantes tuvieran un vidrio entre las dos personas o las 4 o las 6 personas que se encuentran eh, eh, cenando en un momento dado, que hubiera un vidrio que los separara y definitivamente eso no es, y la idea no es llegar hasta allá, pues es mi opinión muy personal. Tenemos que confiar en nuestro sistema inmune, como les digo. Entonces, ya aclarado esto, quiero que empecemos específicamente a conversar acerca de esos lineamientos para la manipulación de alimentos. Hay unas medidas básicas de prevención. Entonces, esas medidas básicas de prevención ya lo sabemos, ya nos dimos cuenta cuáles eran esas medidas. Sabíamos que durante 2 meses estuvimos en nuestras casas, estuvimos en un confinamiento social, haciendo básicamente lo que llamamos una cuarentena, y esa cuarentena nos llevó a tomar unos réditos. Esas medidas están ya en el momento en que nosotros tenemos una salida a la calle y nos empezamos a relacionar con personas, pues es recomendable todo lo que nos han dicho, idealmente no tener un contacto estrecho con esas personas con las que estamos trabajando. Entonces la idea es tener unas medidas mínimas de aislamiento. Creo que en este momento, más que nunca, y desde el punto de vista psicológico, todos los seres humanos estamos teniendo más necesidad de tener contacto con el otro y sobre todo contacto físico. Pero lo recomendable es que sigamos teniendo esas medidas de aislamiento social que tienen que ver con no tener ese contacto estrecho, tener un contacto no menos de 2 metros entre cada persona, evitar los besos, evitar los abrazos, evitar darse la mano. Eso es importante que lo sigamos haciendo. El segundo punto importante tiene que ver con el lavado de manos y lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a hacer una pequeña explicación de cuál sería la técnica más adecuada desde el punto de vista social, no exagerada, no, les aclaro que no vamos a proponer que lo hagamos como en un quirófano, como si hubiéramos a hacer una cirugía, pero sí lo vamos a hacer con unas medidas muy aceptables para garantizar la desinfección de nuestras manos. No es necesario, les adelanto, no es necesario utilizar jabones industriales, ni mucho menos, para lograr garantizar que eso se cumpla, pero sí es muy importante que sigamos teniendo en cuenta el lavado de manos. Y el tercer y último tiene que ver con el uso de tapabocas. Cuando preguntamos qué tapabocas debemos utilizar, es muy importante que tengamos en cuenta que los tapabocas pueden ser los tapabocas normales. No es necesario que todo el personal les compremos un N95. No es necesario que lo hagamos porque asumimos que estamos tratando con personas que se encuentran sanas en un momento dado. Entonces, los tapabocas que vamos a utilizar son tapabocas normales, son tapabocas convencionales, que nosotros podemos seguir usando para
el manejo de los pacientes, el manejo de las personas que vamos a atender en nuestros lugares de trabajo. Específicamente, entonces, entremos en el tema del lavado de manos. Está compuesto por una serie de pasos. Aquí hemos descrito y hemos propuesto 12 pasos. El primer paso está dado por humedecer las manos. El proceso de humedecer las manos implica abrir el grifo y colocar las manos inmediatamente por debajo de este para dejar caer el agua. ¿Cuánta agua? No es necesario que sea durante más de 30 segundos. Entonces tú mojas, humedeces las manos, posteriormente colocas jabón en las manos para empezar a frotar. Lo que vamos a hacer seguidamente es frotar vigorosamente. ¿Cuál es el ejercicio de frotar? Como ustedes ven aquí, es básicamente oponer ambas manos una sobre otra o una al pie de la otra y empezar a hacer movimientos vigorosos hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. Básicamente, ese es el primer concepto que vamos a manejar en este paso. Cuando ya hayamos agotado este paso, que puede durar básicamente 10 segundos, empezamos a hacer un frote vigoroso en los espacios interdigitales. ¿A qué me refiero con espacios interdigitales? A esos espacios que se encuentran entre dedo y dedo. Como ustedes pueden ver en la gráfica número 3, pueden observar cómo se hace ese frote vigoroso en los espacios interdigitales. ¿Ya? Posteriormente, lo haremos con las palmas de la mano entre sí, con los dedos entrelazados, como ya lo hicimos, y frotamos. En el paso número 5, como ustedes pueden notar, frotamos los dorsos de las manos. Es muy importante no únicamente hacerlo en las palmas, sino también insistir en los dorsos de las manos. Pasamos primero una de las palmas sobre ese dorso para limpiarlo y luego hacemos el otro ejercicio. En el paso 6, frotamos con unos movimientos sobre ese mismo dorso con el pulgar de la mano contraria, haciendo igualmente movimientos hacia arriba y hacia abajo de ese pulgar para limpiar muy bien ese dorso. En el paso 7, frotamos con la punta de los dedos, la mano puesta, la palma, y posteriormente cambiamos. En el paso 8, enjuagamos y finalmente en el paso 9, 10 y 11, secamos. Idealmente en estos momentos lo recomendable cuando secamos las manos es hacerlo con toallas desechables, no hacerlo con toallas de tela, porque asumimos que muchas personas lo van a tener que hacer durante muchos momentos del día y en esos momentos pues todos los microorganismos que esas personas tienen en las manos se van a ir acumulando, por lo que lo recomendable es hacerlo con toallas desechables. Es muy importante. La disposición de la toalla, idealmente hacerla en un recipiente que tenga un pedal para que la apertura de ese bote se haga con el pedal y se pueda disponer finalmente la toalla. Para finalmente, en el último paso que ustedes ven, el paso número 11, tener unas manos que ya se han desinfectado, ya tienen un nivel de desinfección. Esa
podría ser, y la propuesta que nosotros tenemos para hacer un adecuado lavado de manos. Muy importante que ustedes esta técnica de lavado de manos la tengan para con ustedes mismos, obviamente, para todas las personas que manipulan los alimentos y para todo el personal que se encuentra laborando con ustedes. Desde el punto de vista de la higiene, es muy importante que ustedes puedan dar esta capacitación, puedan hacer un taller práctico en sus sitios de trabajo y le puedan decir a todas las personas que les colaboran y que trabajan con ustedes que hagan una firma de verificación que recibieron esta capacitación. Y es muy importante que no solamente reciban esta capacitación una vez, sino que se las estemos renovando permanentemente. Es muy importante que lo hagamos porque esto se olvida con mucha frecuencia y realmente el lavado de manos al que, entre comillas, nosotros estamos acostumbrados en el diario vivir, pues como ustedes se han podido dar cuenta, dista mucho de esta cantidad de procedimientos que les acabamos de proponer. Entonces, como puntal fundamental, les quiero resumir que es importante tener en cuenta la técnica de lavado de manos, tal y como se lo proponemos en este momento. Lo segundo es que esa técnica de lavado de manos se pueda divulgar y que esa divulgación se haga de una forma periódica, ojalá mediante un taller en el que todos practican la manera adecuada de lavarse las manos. La pregunta está, ¿cada cuánto nosotros debemos lavarnos las manos? La idea, y lo vamos a tomar más adelante, es que hagamos un lavado de manos cada vez que tengamos un cambio en el pedido. Es decir, nos hacen un pedido, lo preparamos, sale el pedido. La idea es que para iniciar el nuevo hagamos un lavado de manos que nos permita garantizar por el momento que las cosas se van a llevar a cabo de una manera adecuada y con la mejor asepsia posible. Pasemos a medidas específicas que están relacionadas con los restaurantes y los sitios en donde se preparan comidas. Entonces, fundamental, cada uno de los 5 pasos que les vamos a proponer. Primero, el agua potable. Alimentos y agua potable tienen que ir de la mano. No se puede concebir la posibilidad de tener no agua que no sea potable en preparación de alimentos. Es muy complejo y eso es definitiva lo que nos asegura que tanto la calidad como la seguridad de los alimentos se pueda dar en un momento dado. Entonces, primero debemos garantizar que este abastecimiento de agua se dé especialmente. Se debe idealmente monitorear el cloro residual en todos los puntos de la red interna para, pues, en realidad saber qué grado de potabilización puede llegar a tener esa agua. Pero lejos de esto, si no tenemos manera de monitorear el cloro, lo importante y en Bogotá y en el sitio donde ustedes están, la ciudad garantiza que el agua es potable. Segundo, verificar que todo el personal haga parte de este proceso productivo, lleve a cabo la limpieza que acabamos de hablar en el filtro sanitario. O sea, lo que acabamos de decir, que se haga lavado de manos exhaustivos. Esto se los acabé de hablar. Se debe reforzar las actividades de capacitación y verificación del lavado y desinfección de manos y todos los hábitos higiénicos en general.
Es muy importante que cuidemos mucho los hábitos higiénicos en estos momentos con eh, con mayor certeza. Entre otras cosas, no es eh, eh, hoy más que nunca es posible recomendar que se utilicen cofias para las manipuladores de alimentos específicamente. Cofias son esos sombreritos que se utilizan en la cabeza para usar por encima del cabello, para recoger, sobre todo en las mujeres y en algunos hombres que tienen el cabello largo, recoger el cabello y colocarlo por debajo de esas copias. Es muy importante, yo lo sugiero, entre otras cosas, la Secretaría Distrital lo solicita y que los manipuladores de alimentos específicamente utilicen estas copias. La idea es que utilizando las cofias, si estamos usando guantes, por ejemplo, pues la idea no es coger el guante y acomodarse el cabello directamente porque ahí estamos perdiendo totalmente la asepsia. A eso es a lo que nos referimos con conservar los hábitos higiénicos. El cuarto punto, aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas y equipos, garantizando el uso y concentración de sustancias. Y más adelante, en otro slide, hemos preparado, les vamos a hacer una propuesta para que ustedes hagan su propia preparación de estas sustancias que actúan sobre la limpieza y sobre la desinfección. Y se van a dar cuenta que es muy fácil, que es algo que cualquiera puede hacer en su casa. Entonces es muy importante que hagamos énfasis entonces en los ascensores, en las barandas, en las puertas, en los pasamanos, en los baños, entre otras. Como ya hemos dicho antes, en el segundo slide, el uso de tapabocas es muy importante, garantizando su adecuado uso, su cambio frecuente y su adecuada disposición. Y aquí viene una pregunta que es muy importante dilucidar. ¿Cada cuánto vamos a cambiar el tapabocas? La idea del cambio del tapabocas es hacerla mínimo cada 2 a 3 días. Sería ideal si tenemos manera de hacer cambio de tapabocas cada diario en estos casos, pero obviamente esto se puede ajustar a las limitaciones que cada uno de los restaurantes y de los sitios de procesamiento de alimentos pues puedan tener. No es, se es consciente de que no todos tienen la misma capacidad para hacer esto en un momento dado. Digamos que nos movemos entre el ideal que les acabo de decir, que es cambiarlo todos los días, a algo que podría ser aceptable entre cada 2 y 3 días, más o menos hacer el cambio de tapabocas. Entonces, ¿quiénes deben priorizar este uso? El personal encargado de actividades de alto riesgo, como las personas que tienen contacto con el cliente, las que están de frente al cliente, los que hacen entrega de alimentos, los meseros, las personas que hacen entrega de materias primas, insumos, todo el personal que tiene que ver con el empaque, con el producto terminado como tal, que en este caso es un plato, así como todos los que están relacionados con las actividades de envasado y cualquier actividad que implique exposición de los alimentos. Lo importante es que en esa exposición de los alimentos se tenga en cuenta que estos alimentos deben prepararse siempre, pero les quiero hacer es lógico, pero les quiero hacer la recomendación. Tienen que prepararse con los tapabocas puestos. Es lo mínimo. La idea no es tener el tapabocas de collar, ni tenerlo de visera. La idea es hacer la preparación del alimento como tal con
el tapabocas puesto. Más allá, en los servicios de alimentación se debe garantizar la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina, el menaje con sustancias como hipoclorito y amonio cuaternario. Nos vamos a concentrar específicamente en hipoclorito, que es el producto que nosotros podríamos conseguir más frecuentemente. Como les digo, supervisar la frecuencia del lavado de manos, la práctica de hábitos de higiene, el uso adecuado de la dotación. Hay que estar, seguramente va a ser muy incómodo para todo el mundo, pero esto hay que hacerlo. Hay que supervisar el uso adecuado de la dotación, que si estamos utilizando el tapabocas lo hagamos de la manera adecuada. Si en un momento dado el uso de los guantes, es muy importante que también lo hagamos. Y en general todos los elementos de protección personal, incluidos, y muy importante esto, todas las personas que hacen entregas a domicilio. Es muy importante extremar también la limpieza y la desinfección de los contenedores y de los vehículos como tal. Esos contenedores de motos, es muy importante que hagamos un lavado diario de cada uno de ellos para las entregas a domicilio. Garantizar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición, con el uso de películas plásticas idealmente, o con el uso de papel aluminio, con el uso de tapas, con el uso de vitrinas. Hoy más que nunca es importante que no dejemos alimentos expuestos para que haya vectores alrededor de ellos. Garantizar la ventilación permanente en las áreas de preparación, servido y consumo de alimentos. Y después de cada servicio, realizar la limpieza y desinfección de superficies. Cada vez que hagamos un servicio, como les propone ahorita, también se debe hacer la limpieza y la desinfección de las superficies. Usar desinfectantes de ambiente y aplicación frecuente, atendiendo a las buenas prácticas en áreas de preparación. Se debe respetar al máximo la capacidad prevista del espacio a atender a los clientes, evitando idealmente concentraciones no mayores a 50 personas, pero en general cuando uno pregunta cómo debería ser la disposición de las mesas, se debería tener entre 6 a 8 metros cuadrados por cada una de las mesas. Sería ideal. Y eso, pues para los establecimientos que son muy pequeños, pues la idea sería soportar, no tener unas mesas tan pegadas, sino respetar 6 a 8 metros cuadrados por cada una de las mesas ubicadas. Se sugiere promoverla al establecimiento, pues lo que hemos dicho hasta ahora, venta de alimentos para llevar. Hasta ahora lo hemos hecho así. Ahorita es que vamos a empezar nuevamente a incursionar en el hecho de que la gente vuelva a utilizar los restaurantes y los servicios. Entonces la idea es que en la medida en que seamos responsables, seguramente estas medidas que se van a adoptar a partir del 26 de mayo, pues se permanezcan y nos lleven a la reactivación económica que realmente todos necesitamos. Aquí está la tabla de dosificación del hipoclorito. En todas, la propuesta es que quede al 5,25% la preparación. Y entonces, aquí tenemos la propuesta. Para desinfectar frutas, verduras y hortalizas, utilizamos 1 litro de agua, añadimos 1 mililitro de hipoclorito. A ver, quiero decirlo con toda claridad, porque puede ser que haya personas que no reconozcan qué producto pueden utilizar. Ese producto es básicamente el producto de cloro que venden usualmente en los almacenes.
eh, y ese es el que podemos utilizar como hipoclorito. Entonces, hay otros productos, perdón, que también se pueden utilizar y hay un producto de los mismos que distribuye D1, que también es, digamos que económico para utilizar en grandes cantidades. Básicamente se trata de esterilizar en 1 litro de agua. Para hacerlo con frutas, verduras y hortalizas, utilizamos 1 mililitro de hipoclorito y dejamos que actúe sobre estos alimentos durante 5 minutos. ¿Mediante qué forma lo podemos hacer? Sumergiendo las frutas, verduras y hortalizas allí o haciendo aspersión en las frutas, verduras y hortalizas. Hablando de utensilios y equipos, 1 litro en 3 mililitros de 3 mililitros de hipoclorito en 1 litro de agua durante 8 a 10 minutos. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a cucharas, vasos, platos y similares que queramos en determinado momento desinfectar. ¿Qué podemos utilizar? Una inmersión o una aspersión que dure entre 8 y 10 minutos. Cuando hablamos de superficies, ya la concentración puede, miren, y yo creo que noten esto, es muy, muy sensible lo que tiene que ver con el consumo humano. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta. Es importante no excedernos en la preparación del hipoclorito, porque el hipoclorito en grandes cantidades puede ser tóxico para la salud humana. Entonces, si ustedes notan, a los alimentos que se van a consumir, nosotros proponemos que solamente le coloquemos 1 mililitro de, de hipoclorito durante 5 minutos. Mientras que cuando ya hablamos de superficie, estamos hablando de 4 mililitros en 1 litro de agua, una aplicación directa sobre la superficie, sobre los mesones, sobre las mesas, por ejemplo. Si los manteles son plásticos, igualmente, 4 mililitros y la aplicación directa. En paredes, pisos y techos, 6 mililitros, por un periodo también de 10 a 15 minutos. En baño ya podemos aumentar a 8 mililitros en 1 litro de agua. Y en uniformes, obviamente, teniendo en cuenta que sean, no vayan a ser de color, pues porque el hipoclorito con ropa de color lo sabemos que puede causar desastres. La idea es que se apliquen 4 mililitros por 1 litro. Esto era básicamente lo que queríamos hablarles en este día. Espero que les haya quedado claro a todos. En realidad es lo que nosotros queríamos era impactar en todos ustedes para que en determinado momento pudieran tener una mejor aplicación y desde el punto de vista técnico, pudieran tener las normas básicas para la desinfección de cada uno de esas cosas. Entonces, pues, no sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta para poderla solucionar. Bueno, primero, Ricardo, gracias por la presentación. Yo creo que en principio todos empezamos en esta cuarentena creyendo que nos las sabíamos todas, pero estas recomendaciones ya un poco más amplias y más detalladas de lo que debemos hacer, sobre todo en los lugares donde se hace preparación de alimentos, pues son fundamentales. Yo tengo una pregunta, de hecho voy a iniciar con una
primera pregunta, Ricardo. Tú hablas de la dosificación en mililitros. Muchas veces a las personas se les dificulta medir mililitros. ¿Cómo recomiendas tú que se haga esa medida del hipoclorito para poder hacer la mezcla en el agua? En alimentos, yo digo que en alimentos tenemos que ser muy estrictos con esto. Entonces, para manejar utensilios que toquen alimentos y alimentos específicos, lo que yo sugiero específicamente es utilizar una jeringa. Si tenemos una jeringa, 1 mililitro o 1 centímetro cúbico es donde la jeringa está hasta 1. Entonces, aspiramos con la jeringa hasta 1. La podemos utilizar 100 veces porque no va a tener contacto humano. Entonces, usted coge una jeringa que en una droguería vale, entiendo que 1.500, 2.000 pesos máximo. Coges esa jeringa, aspiras el hipoclorito y hasta donde llegue a 1, ahí es 1 mililitro. Yo creo que es la forma de medirlo más adecuada. Obviamente, si usted tiene posibilidades, porque hoy en día vienen los recipientes que también miden, ¿no? Entonces, si tienes un recipiente que mida y que diga 1 mililitro, pues fácil, ¿cierto? Pero si no lo tienes, y asumimos que la pregunta es, Andrés, ¿por qué no lo tenemos? Lo más fácil y lo que nosotros recomendamos es medirlo con una jeringa. No sé Listo, si eso fácil. Entonces, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. a un Esa mililitro es medida es muy exactamente importante. lo mismo. Listo. Tenemos una pregunta que nos hacen. Dice, ¿se puede hacer la mezcla para alimentos? Se limpian con atomizador, no se gasta toda la mezcla. ¿Cuánto tiempo puede durar la mezcla en el atomizador? Si no está en permanente contacto con el aire, la mezcla puede durar en el atomizador el tiempo que tú requieras, hasta que se acabe, mejor dicho. O sea, te lo voy a decir muy de perogrullo, le pido disculpas a todo el mundo por decirlo tan lógico, pero lo que quiero decir con esto es que no necesitas quitar el frasco, quitarle la tapa, vaciar el contenido y volverlo a llenar. No, eso no es necesario, porque el hipoclorito no se desactiva desde el punto de vista químico. O sea que lo puedes utilizar hasta que se acabe. Perfecto. Y cuando dices que no tenga contacto con el aire, es desde el momento que se hace la mezcla y se pone en un atomizador y se tapa, siempre y cuando no Es se vuelva a abrir, entonces ahí eh, cumpliría con esa condición. exactamente, porque lo que sí puede pasar es que hay microorganismos, la mayoría son sensibles al hipoclorito, pero hay unos microorganismos bien especiales que están en el aire y pueden resistir al hipoclorito, que es un poquito, pues no se van a asustar, pero es un poquito lo que yo hablaba al comienzo. O sea, con microorganismos vivimos siempre. Y ese es el mensaje que yo quiero darles a todos. O sea, todos en este momento tenemos microorganismos. Para que ustedes tengan una idea y no vuelvan a ver a la almohada de la misma manera como la vemos todos los días, hay más o menos 350.000 colonias de bacterias en las almohadas. Al otro día de habérsela estrenado, ¿ya? Entonces, pues como para que no digamos, ay, no, es que yo quiero vivir. No, puede ser usted lo limpio que quiera. O sea, usted puede lávela todos los días, que al otro día le amanece con bacterias. Tranquilo. O sea, O sea, estamos desmintiendo mitos. exactamente. Entonces nosotros aquí no vamos a ponerle asepsia absolutamente a todo el restaurante. Imposible. Vivimos en un mundo que es séptico, que tiene microorganismos y que los microorganismos viajan en el aire, están en el piso, están en todas partes. Y lo único que nos salva de esos microorganismos es nuestro sistema inmunológico, Ok, clarísimo. que Tenemos otra funciona, gracias a pregunta, Dios. Ricardo. Dice, ¿puede ser aconsejable lavar frutas y verduras con vinagre? No, no lo recomendamos. La preparación que les
dimos es la mejor. ¿Qué es el vinagre? El vinagre es una preparación que ha producido unos cambios químicos por unos microorganismos. Es como decir, yo puedo lavarlo con vino. El vino también es un alcohol que se produce por los campos. Yo estoy en Pueblo Tapado, yo lo podría hacer, yo lo puedo hacer sin ningún problema, pero no es lo ideal. Lo ideal es que lo hagamos tal y como lo estamos proponiendo. Yo tengo una pregunta ahí al respecto. Lavar las frutas y verduras con jabón, enjabonarlas, ¿también podría servir o definitivamente debemos empezar, incluso en nuestras casas, a aplicar la fórmula del hipoclorito en agua como nos la enseñaste hace un momento? Yo voy a decir esto desde el punto de vista práctico. O sea, yo voy a levantar la mano y voy a decir algo desde el punto de vista práctico. Yo creo que a muchos les ha tocado hacer esto porque nos lo han recomendado. Lavar una por una, de pronto hasta con el jabón de los platos de la cocina, cada naranja, cada manzana, cada pera, etcétera, etcétera. De hecho, te confieso que yo lo hago así en mi casa. Por ahí vi un meme que decía, yo que creía que lo más terrible que había en la vida era lavar platos, ya me di cuenta que no es lo más terrible. Lo más terrible es lavar frutas. Es más terrible que lavar platos. Entonces, ahí es donde yo digo, te gastas un jurgo de tiempo lavando los platos, lavando las frutas y las verduras una por una con jabón, mientras que con hipoclorito estás logrando una mayor efectividad, una mayor eficacia que con jabón y lo haces rápidamente. O sea, lo colocas ahí 5 minutos y cuando lo sacas ya puedes contar con que salieron completamente desinfectadas. O sea, lo que les estoy diciendo y lo que les estoy aclarando para que no les quede ninguna duda es que el hipoclorito es mejor que el jabón. Listo, aclaradísimo. Nos preguntan también lo siguiente, agentes u otros químicos para desinfección del flúor. O del flúor entiendo yo frutas y verduras, y es lo que estamos hablando precisamente, ¿verdad? Es el tema, la mezcla de agua en hipoclorito al 5,5%, de acuerdo a una tabla que vimos en la presentación, y los que de pronto no tuvieron oportunidad de ver la tabla, vamos a publicar el link en el video cuando lo publiquemos en YouTube. Vamos a dejar el link para descargar esta presentación y que ustedes tengan acceso a esa tabla. Y nos hacen otra pregunta que dice bicarbonato de sodio, por ejemplo. ¿Qué opinas del bicarbonato? Solamente puedo decir, no es mejor que el hipoclorito. Y te va a tocar aplicarlo manualmente y uno por uno. Solamente quiero decir eso, de pronto es una respuesta demasiado fácil, pero, pero sí podríamos proponer muchísimas cosas, pero ninguno es tan efectivo como la mezcla de hipoclorito. De hecho, Perfecto. quiero compartirles desde el punto de vista de la medicina que esta presentación la hicimos en compañía de una enfermera y precisamente lo que queremos compartirle es que gran parte de los utensilios médicos que se utilizan para realizar cirugías, por ejemplo, se desinfectan con hipoclorito, con mezclas que tienen hipoclorito. Entonces, ¿por qué? Qué bueno Porque que hayas mencionado eso. confiamos al 100% en el hipoclorito. Y si ustedes se ponen a ver, las cantidades que nosotros estamos proponiendo no son muchas, no van a requerir una gran cantidad de dinero. ¿Ya? Perfecto. Mira, Dalia Alarcón nos pregunta, hola, gracias por la presentación. ¿Cuál es la fuente de la tabla? Me imagino es, ¿cuál es la fuente o de dónde sale esa fórmula? Si hay alguna regla, norma internacional, algo así, me imagino yo que es a lo que se refiere Dalia.
Sí, creo que nos hizo falta esa parte. Yo les pido disculpas, pero sí es lo que tú estás diciendo. Es una norma internacional. Nos hizo falta esto cuando yo te envié la presentación. Te envío la fuente en la partecita de abajo para que tú la puedas promover. Perfecto. Entonces, dale, la respuesta es sí hace parte de una norma internacional y en el momento que publiquemos el video que les vamos a compartir el archivo de la presentación, ahí vamos a tener la norma técnica internacional que cumple esta tabla. Nos hacen otra pregunta. Después de la inmersión, ¿tenemos necesidad de volver a lavar? No entiendo, no sé si tú la entiendes la pregunta. No. O sea, definitivamente aplicar más sustancias químicas no tenemos necesidad. Si usted quiere, esto ya no es inocuo al organismo humano, o sea, no vamos a tener ningún problema eh, eh, con la situación, pero sí es recomendable para quitar un poquito eh, el, el cloro y para evitar que una persona ingiera cloro, si usted quiere remojar la fruta un poquito antes de colocarla o la verdura antes de colocarla fuera del sitio donde hizo la inmersión, es recomendable para remover un poquito el cloro, porque la idea no es que quede la fruta Darle sabiendo una a cloro, jugada ni con mucho agua. menos. O Exactamente, sea, jugar remojarla un de poco. nuevo con agua después de que se hace la inmersión. Ajá, exactamente. Listo, perfecto. Eh, no sé si tienes alguna otra recomendación o algún otro tema que quieras compartir para cerrar. Nos quedan 3 minutos. Eh, de mi parte, creo que no tengo más preguntas, más allá de que me voy a evitar como unos 15 minutos de estar lavando cada fruta y cada verdura cuando voy a cocinar y voy a hacer la inmersión. Ah, bueno, tengo una última duda. Yo alguna vez compré en un sitio de químicos especializado en Bogotá un tarro de hipoclorito industrial. No sé cuál sea la diferencia entre ese hipoclorito y el Clorox o el límpido que se consiga en cualquier supermercado. Entiendo yo que es como más concentrado. ¿Ese lo podría usar Exactamente. en la misma mezcla, en las mismas proporciones o tendría que usarlo de una manera diferente? Habría que usarlo de una manera distinta. O sea, la propuesta que nosotros estamos haciendo no es para hipoclorito industrial, sino para hipoclorito comercial doméstico. Ok. Entonces, dejo ese guardado debajo en el cajón donde lo tengo y me compro un tarrito de hipoclorito en el Exactamente, supermercado. exactamente. Listo. Bueno, a todos gracias por su asistencia. De nuevo, Ricardo, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos de todo este conocimiento que nos sobra, que creo que sobre todo la parte de aclarar dudas es muy, muy valiosa. Y de nuevo los invitamos a que visiten la página www.caleruno.org, publiquen sus anuncios de manera gratuita, visiten el link que dice videos donde van a encontrar las sesiones previas a esta en las que estuvimos enseñando diferentes temas y donde van a encontrar también este video. Eh, en serio, Ricardo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. A todos gracias y que pasen buena noche. Hasta luego a todos.